Chao. Profe, yo tengo una duda con respecto al genograma. Ajá, cuénteme. Sí, porque con mi compañero nos metimos a la página que usted nos dijo, Genograma Pro, si no me equivoco, Sí. y ahí nos dimos cuenta de que no podíamos hacer como, por ejemplo, el vínculo estrecho, como que no nos daba esa opción. No sé si es que porque nosotros no sabemos bien manejarlo, pero entonces nos preguntamos si era necesario como a lo mejor hacer esos vínculos o esas relaciones. Yo les voy a pedir que sí, que la hagan. Para esta entrega, que hagan con los vínculos, pero ahí lo que te sugiero, Carla, es puede ocupar Paint o, o el mismo PowerPoint y ahí como hacer las líneas que te pide. Ya, profe, gracias. De hecho, Carla, hasta se me ocurre que podrías como copiar y pegar del PowerPoint que tengo yo y de repente como extenderlo a ir como jugando con las proporciones, po. Sí, pensábamos en el Paint, pero a lo mejor dijimos, a lo mejor la profe no lo va a pedir tanto, entonces por eso queríamos asegurarnos, preguntando. Claro. No, sí, se pide. Sí. Y los que no sepan ocupar GenoPro, porque tampoco tienen por qué saberlo, si es como el primer acercamiento, lo pueden hacer en Word, en Paint, en PowerPoint, ¿sí? Uh-huh. ¿Alguna otra duda de lo que revisamos? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Ya subió la prueba del genograma? ¿La pauta? ¿La pauta? Sí. Déjame revisar. Gracias. Dame un segundito. De calendarización. Evaluación y rúbrica. Déjame ver. Sí está. De hecho, la puede encontrar al final de teoría del apego. Aparece recalendarización y pauta. Ya, aquí, muchas gracias. Ajá. ¿Alguna otra duda que tengan de la materia? Habíamos revisado la entrevista, el motivo de consulta, la derivación. Ya, entonces voy a seguir. Profe, disculpe, tengo una duda. Dígame. Que, por ejemplo, en la primera etapa donde dices spam y previsión, si nosotros estamos analizando un personaje que es muy gringo, obviamente esa parte la podemos dejar como una Por línea como sin supuesto. responder, ¿cierto? Sáquela, ni siquiera la ponga. Recuerda que yo les puse aquí identificación, pero la idea es que la pudieran adaptar al personaje. Espérame, aquí está identificación. Entonces ponte tú, si tu personaje es un niño de, no sé, 13 años, claro, como sacar el estado civil y hijos. ¿Verdad? Ya, súper. Sí, profe. Eso. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Bueno, recuerden que hasta hoy se pueden enviar los trabajos de apego. ¿Ya? O sea, hoy día los tienen que entregar. Ya hartos de ustedes me lo han estado enviando en estas 2 semanas, pero por el acuerdo del paro, hoy día es como la fecha de entrega, pues. Entonces, los que no han enviado, para recordarles que lo envíen. Entonces, nos habíamos quedado con esta simbología para diferentes tipos de relaciones. Y justamente algo que aparece en la pauta, ¿sí? Es que además del genograma, tienen que dar cuenta de la dinámica familiar.
¿Mm? Es por eso que les voy a mostrar acá. Todo núcleo familiar va a tener una serie de subsistemas. Uno de los subsistemas es el conyugal, que es la relación de pareja. El otro el parental, ¿sí? Que es entre los cuidadores, los padres con los hijos. Y el fraterno, ¿sí? El filial, en verdad son, perdón, ahí. Estos tres, conyugal, parental y fraternal, ¿sí? Uno es la relación entre los hermanos, el otro es la relación entre padres e hijos, y el otro es la relación entre los padres. En toda familia van a existir ciertas reglas. ¿Mm? Y interesante porque estas reglas pueden operar de forma explícita o implícita. ¿Mm? Es decir, algunas se hablan, ¿no? Y otras es muy interesante porque cuando uno las va explorando es como algo no dicho, pero que todos lo saben. ¿Mm? Lo implícito. Estas reglas van a organizar las interacciones de la familia y van a funcionar para mantener el sistema de forma estable, ¿m? Prescribiendo y limitando el comportamiento de sus miembros, ¿sí? Esa es como la función de las reglas familiares, ¿sí? Van a organizar el modo en que interactúan, ¿m? Con la finalidad de que este sistema se mantenga estable. Esto es muy interesante porque todos los sistemas tienden a la homeostasis, tienden al equilibrio, tienden a la estabilidad. ¿M? Y siempre van a existir ciertos acontecimientos que generen que no siempre se esté estable. ¿Mm? Acontecimientos tales como, por ejemplo, no sé, algo imprevisto, una catástrofe, alguna enfermedad, o también un embarazo, ¿sí? Que son acontecimientos, ¿no? Y otros acontecimientos que son más previsibles. Por ejemplo, la entrada al sistema escolar, eh, no sé, si alguien se mete a estudiar alguna carrera técnica o profesional, la salida de esa carrera, ¿sí? Y en todo eso la familia va a intentar mantener cierta homeostasis, cierto equilibrio. ¿Mm? Las reglas familiares pueden ir, por ejemplo, desde, no sé, formas, por ejemplo, de domesticar el cuerpo, ¿no? Como formas de sentarse, formas de hablar, ¿m? Ciertas como tipos de resolución de problemas que son más como predilectos que otros. ¿M? Hemos conversado a lo largo de estas clases, ¿no? Que hay familias, por ejemplo, que tienden a no hablar de los problemas, tienen como un enfoque más evitativo. Hay otras que quizás se pueden como desbordar fácilmente cuando uno de los miembros está afectado. ¿M? Entonces, con respecto a las reglas explícitas, ¿verdad? Son las normas que regula la organización. Entonces, puede ser, por ejemplo, que si los hijos están en la época escolar, bueno, los hijos tienen que estudiar, ¿sí? Es una de las reglas. ¿M? O, por ejemplo, otras reglas que son muy, quizás, que eran muy comunes en los 90, ¿no? Así como no va a hacer nada hasta los 18, ¿sí? Como hasta que seas mayor de edad, no puedes hacer nada en tu cuerpo, qué sé yo, como hacerte un tatuaje, un narito. Estas son reglas explícitas. Y también funciona esta regla implícita que les contaba, que son como expectativas mutuas que hay entre los miembros de la familia. Entonces, por ejemplo, cómo debes ser el padre, cómo debes ser un hijo. Y justamente estas reglas implícitas suponen en cada uno de los miembros como qué espera el otro de su rol, por así decirlo. ¿Mm? Entonces, por ahí, por ejemplo, puede ser fuente de bienestar o malestar, ¿no? Como preguntarse, ¿seré un buen papá o estaré siendo un mal padre? ¿Mm? Estaré dedicando quizá algo que es muy común como motivo de consulta, como estaré dedicando suficiente tiempo a mi hijo entre el trabajo y otras actividades. ¿M? Estaré dedicando tiempo de calidad, ¿sí? Y por supuesto que como hijo también hay un montón de expectativas, ¿no? Y que se esperan.
esta parte yo creo que es como bien dolorosa en personas que han vivido experiencias más traumáticas, como de abandono temprano, negligencias tempranas, donde las personas desde muy chiquititos, tuvieron que ver que habían otras familias que funcionaban de un modo mucho mejor que la suya, ¿sí? Y por ahí se arman el ideal de cómo debe ser una mamá, no como por la relación directa con la propia madre, sino como a través de la mamá del amigo, o de la mamá del amigo, o de la prima, ¿sí? Esas situaciones como que pueden generar mucho malestar. Hasta acá, ¿alguna pregunta o comentario? Por mi parte no, profe. Ya. Bueno, eso con respecto a las reglas familiares, ¿no? Que son parte de la dinámica familiar, porque una cosa es la estructura, que ustedes van a dar cuenta de la estructura familiar en el genograma, y otra cosa es la dinámica, ¿no? Entonces ya tenemos lo que es las reglas. Por otro lado, tenemos algo que se llaman límites. Y esto es bien interesante, los límites pueden ser muy difusos o bien muy rígidos. Y en la medida en que sean más bien difusos o rígidos, vamos a hablar de familias aglutinadas o desligadas. Hablamos de familias aglutinadas cuando los límites con el exterior son muy rígidos, es decir, se hace muy difícil que alguien externo pueda ingresar a la familia. ¿Mm? ¿Sí? En las familias con límites más aglutinados, las funciones muchas veces no quedan claro quién las cumple. Es decir, el papá a veces puede hacer de hijo, el hijo a veces de padre, ¿sí? Es como que las funciones, los roles, no están muy definidos en la familia aglutinada. También la distribución del poder, vinculado al anterior, puede ser muy homogéneo. ¿Mm? Entonces, justamente como las funciones o los roles pueden ser muy intercambiables, el poder también. Entonces, en la familia aglutinada podemos encontrar, por ejemplo, jóvenes, muy jóvenes, tomando decisiones que quizás son muy de adultos por la familia. ¿Mm? También otra característica de la familia aglutinada, esto aparece en el trabajo que tienen que entregar, ¿ya? Para que le pongan ojo y me hagan ahí preguntas a propósito de la serie que quieren analizar. El estrés, ¿sí? El estrés se difumina con mucha rapidez en el sistema familiar. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, un miembro está angustiado y todos los miembros están angustiados. ¿Mm? Es como difícil que uno de los miembros pueda, por ejemplo, asumir un rol, ¿no? Como de contención, de, bueno, resueno y entiendo tu angustia, pero importante, quizás míralo desde esta otra perspectiva. En general, la familia aglutinada, el estrés, las sensaciones displacenteras o placenteras también, circulan como muy rápido. ¿Mm? En algún punto, de hecho, hay otro autor, ¿no? Que se llama Bowen, que él va a plantear que las familias aglutinadas pueden muy bien no propiciar la diferenciación entre sus miembros. ¿Mm? Recuerden que la diferenciación es esta capacidad de poder reconocerse a uno mismo distinto del otro. ¿Mm? Y además, por lo mismo, vinculado como a esta dificultad en el proceso de diferenciación, pueden presentar inconvenientes a la hora de permitir el desarrollo de los miembros. ¿Mm? Y por ende pueden tender a retenerlos, ¿sí? Entonces quizás por ahí el hijo ya terminó la carrera, ya está trabajando, pero de una u otra forma sigue vinculado al sistema familiar. ¿Mm? Es como que tiende a retener la familia aglutinada. Por otro lado, tenemos las familias desligadas, que son como ciertos extremos, ¿no? Es como, yo le estoy hablando como de los dos extremos, por supuesto que hay matices. ¿Mm? Entonces ahí la idea es que ustedes logren pesquisar a través de la serie que vean, como a cuál matiz se va.
o para qué lado, para qué dimensión se va, la parte más aglutinada o la parte más desligada. Por el lado de los desligados encontramos límites internos que son muy rígidos, poco flexibles, ¿sí? Los miembros tienen o gozan de un grado muy alto de libertad y autonomía, ¿sí? Y muchas veces cuando se forma estrés en una parte del sistema familiar, no llega necesariamente a todos los miembros. Por eso se habla como de familias desligadas. Es como que pueden estar juntas, pero cada una está como en su propio mundo psíquico, ¿sí? Hay algo con la sensación de pertenencia también puesta en juego. En estas familias es posible que los individuos tengan mayor dificultad para comunicar cuáles son sus problemas y, por ende, menor probabilidad de pedir ayuda. Hasta acá, ¿les queda claro lo que son las familias aglutinadas o con límite aglutinado Profe, o más yo bien desligadas? Dígame. tengo una duda con los límites internos muy rígidos de las familias desligadas. Creo que no lo entendí. Ya mira, si la familia aglutinada, el límite como de la familia, de los miembros con afuera es muy rígido, aquí es como que los límites entre los miembros es rígido. Ah, ok. Sí, Gracias. de nada. ¿Alguna otra duda? Con respecto también a otra área de la dinámica familiar, vemos que están los tipos de comunicación, ¿sí? Hay, por ejemplo, esta comunicación que puede ser más agresiva o hostil, ¿sí? La comunicación que es agresiva tiene distintos componentes. Pueden haber componentes no verbales, como por ejemplo elevar el tono de voz, ¿verdad? Los gritos, ¿sí? Pero también pueden haber otros tipos de agresión, que no es necesariamente los gritos, o que necesariamente no pasa a nivel del cuerpo, ¿no? De golpear a algo, ¿sí? Sino que también pasa a nivel de lo verbal, como palabras que sean ofensivas, que sean denostativas, que sean devaluadoras. Y por ahí quisiera hacer la distinción entre lo agresivo y lo pasivo-agresivo, ¿sí? Que lo pasivo-agresivo puede ser algo que de buena primera no se lea como algo agresivo por el resto, ¿sí? Pero que justamente interpela a la persona a la cual se dirige la comunicación. Entonces, por ejemplo, puede pasar que, no sé, un chico con problemas de obesidad, que se sienta muy mal con su cuerpo, que esté muy ansioso, ¿verdad? Que esté en una reunión familiar y que el papá le haga un comentario, ¿no? O haga un comentario como a voz abierta, ¿sí? No dirigidamente, puntualmente al chico, pero en algún punto el chico sabe que va para él el comentario. Esas son dinámicas más del tipo pasivo-agresiva. Y son súper complejas porque a diferencia de la agresión, que la agresión es tan clara, ¿no? Es tan evidente, ya sea desde un golpe en la pared, ya sea, por ejemplo, o sea, verbalizaciones devaluativas, ¿sí? Que uno puede decir, oye, disculpa, no me trates así. Justamente en pasivo agresivo es muy difícil hacer eso, porque es como tan, es como tan sublime lo que se dice, que es muy difícil como confrontarlo. Entonces la persona que recibe los comentarios pasivo-agresivos queda en un lugar muy incómodo, porque si lo confronta va a quedar como que una persona muy hipersensible, que anda muy hiperalerta, ¿verdad? Pero si no lo confronta va a seguir expuesto a estos comentarios pasivo-agresivos. Yo por ahí recuerdo una paciente que vi hace unos años, que es una paciente con anorexia muy grave, con papás muy preocupados, pero a la vez bastante estrictos, y que cuando la entrevisto la primera vez, claro, circulaba mucho, o sea, la paciente era más bien como abiertamente agresiva con la mamá, pero era muy interesante porque era muy reactivo también a los comentarios que hacía la mamá, porque eran de esta línea muy pasiva-agresiva, ¿sí?
Así como, claro, es difícil vivir con una, o sea, como retomar el bienestar de la familia con una enfermedad así, por ejemplo, ¿verdad? Ahí no está diciendo como, oye, que no está diciendo directamente, oye, puta, tú que tenías anorexia y no has embarrado la vida, pero lo articula de forma tal que claramente eso sentía la paciente y se molestaba mucho. Ella era muy perceptiva en notar esos comentarios pasivo-agresivos. Otro tipo de comunicación tiene que ver con la sumisión, ¿sí? O la condescendencia, que justamente se vincula más que como a acatar la agresión, tiene que ver como con una tendencia a no tomar como valor de las cosas que para mí son importantes. Entonces lo que le pasa al otro es mucho más importante que lo que me pasa a mí. Por el lado de la comunicación hostil es al revés, como lo que le pasa al otro no es tan importante, lo más importante es lo que me pasa a mí, ¿sí? Son tipos de comunicación, ojo, no son personalidad y de hecho las personas pueden oscilar entre uno u otro tipo, ¿sí? Y lo que se intenta trabajar a nivel de comunicación familiar, cuando uno realiza intervenciones familiares, ¿verdad? Es justamente la comunicación asertiva. ¿Mm? Que la asertividad tiene que ver con la capacidad de poder expresar lo que me pasa, lo que siento, lo que creo, considerando lo importante que es para mí y considerando también al otro. ¿Mm? Entonces, cuando sale la comunicación asertiva, la idea no es como que cambie la conducta del otro, sino más bien tiene que ver mucho con la puesta de límite en las personas. Hay que considerar también el proceso evolutivo individual, el ser bebé, después pasar a ser niño, a ser adolescente, hasta ser adulto mayor. Y junto al proceso evolutivo individual, vemos que hay un proceso evolutivo familiar también, ¿sí? Por ejemplo, vivir en pareja, tener un bebé, después tener un hijo adolescente. Entonces vemos que tanto la familia como el individuo atraviesan por ciertos procesos evolutivos característicos. Están los procesos de vinculación afectiva, que ya lo pudimos abordar con la teoría del apego, procesos de adaptación, de adaptación, por ejemplo, a situaciones críticas o bien a situaciones nuevas. Por ejemplo, recuerdo una familia que tenía muy buena situación económica, que el caballero tenía un muy buen puesto en una empresa y a él le da una enfermedad muy grave. Y con esta enfermedad grave lo perdieron todo, pero todo, todo, todo en tratamiento. ¿Mm? Eh, y terminaron, claro, vivían, no sé, pues en un buen sector, ¿verdad? Y ellos mismos referían que terminaron viviendo en un lugar muy periférico, eh, como con condiciones materiales claramente diferentes. Por ahí tuvieron que, la esposa tuvo que dedicarse al cuidado, ¿no? Como exclusivo de este esposo. ¿Sí? Entonces ahí vamos viendo cómo frente a situaciones críticas también aparecen estas formas de adaptarse, ¿no? En las familias. Y por último, procesos de resolución de problemas. En todas las familias no hay vínculo que no tenga problemas, eso no existe. Todo vínculo va a tener alguno que otro problemilla porque somos todos diferentes, ¿no? Y lidiar con la diferencia es complejo. A veces. Y por ahí pueden haber formas de resolución de problemas más evitativas, más en la línea de la negación, por ejemplo, o también en la línea de la externalización. ¿Mm? La externalización es cuando yo no me responsabilizo de lo que a mí me pasa y le echo la culpa al otro, ¿sí? Que es muy, muy común en personas que les cuesta asumir, ¿sí?
como cierta responsabilidad en lo que le acontece en la vida. La negación tiene que ver, y de hecho la negación está muy vinculada como al shock. La negación es cuando no se integra, ¿no? Es como está súper disociado el funcionamiento y es como que esto no pasó y esto nunca ha pasado. ¿Mm? Entonces ahí uno le va siguiendo la pista a que estos modos de resolución de problemas también tienen un carácter transgeneracional. ¿Mm? Generalmente vemos familias que tienden, por ejemplo, a resolver los conflictos mediante la negación o bien mediante la evitación. ¿Mm? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Profe, los procesos evolutivos familiar se refiere a todos los procesos como significantes, o sea, que han sido significativos para la familia. Claro. Y, por ejemplo, podría ser como un accidente. Mira, yo en el accidente, ¿te acuerdas cuando hicimos una clase de desarrollo de ciclo vital? Que aparecía como un autor que hablaba como de eventos que no son previsibles, ¿te acuerdas? Yo lo tiraría como por ese lado, Ya. porque el proceso evolutivo familiar, velo así, es como, ya, primero, no sé, estamos pensando igual como en un modo más tradicional o más convencional, ¿no? Pero como vivir en pareja, tener un hijo, después hijo adolescente, lo cual implica, no sé, otra forma de poner en juego los límites, también uno da ciertas libertades, ¿verdad? Hasta que algún día ese hijo toma sus cosas y se va, que es el famoso como síndrome del nido vacío. Yo creo que lo han escuchado, ¿no? A eso se refiere como proceso evolutivo familiar y que justamente, Carla, pueden afectar eventos como algunos que son previsibles, ¿verdad? Y otros que no. Y entre esos que no, pueden ser cosas buenas también, ganarte la lotería, ¿verdad? No sé, pues, me acuerdo de un paciente que le llegó como de la nada la herencia de un tío lejano al cual no conocía, ¿sí? Como también son eventos no previsibles, pero que son que pueden ser muy beneficiosos. Pero hay otros que no, pues, como tú dices, el tema de un accidente, una enfermedad grave. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Profe, a mí me quedó una duda un poco como con la diferenciación en los tipos de comunicación. Dale. Eso como para también ir pensando como en qué tipo de comunicación le sitúa al personaje, como un poco entre la sumisa y la condescendiente y la agresiva y la hostil. ¿Ya? ¿Cuál es la duda, Ignacia? Como la diferenciación entre una y otra, por ejemplo, agresiva sé que obviamente puede ser como a grito o muy fuerte, pero la hostil, ¿cuál era? Es que por eso es agresiva u hostil. Ah, ya. ¿Cachai? Están como en la misma línea. Y yo en la agresiva u hostil puse como una diferenciación el pasivo-agresivo. Pero claro, agresivo y hostil van en la misma línea y tiene que ver con que lo que yo siento, lo que yo pienso, es más, por así decirlo, relevante que lo que piensa, siente el otro. Y la sumisa es justamente al revés. Y de hecho, cuando prima un modo de comunicación más sumiso, lo que se intenta evitar, Ignacia, es el conflicto, ¿sí? Pero justamente es como que lo que se ha evidenciado, que las personas que tienen este tipo de comunicación más sumiso, condescendiente, quizá evitan más conflictos interpersonales, pero tienden a presentar como un montón de conflictos internos. Por ejemplo, no sé, pues como síntomas, onda del tipo, ay, ¿cómo se llama? ¿Me ayuda? Esto como el colon irritable, ¿cómo se llama? Psicosomático. ¿Mm? Ya, sí, profe, me quedó claro. Gracias. Súper. De nada. ¿Alguien más? Profe, Diga. había mencionado
el síndrome del nido no sé qué. No tengo tan claro qué es, ¿lo podría explicar? Y mira, el síndrome del nido vacío es como que es un concepto que aparece hace harto tiempo, Amelia, y que está, de esto es em, como bien conocido en el terreno de como las familias que ya están como en este ciclo vital donde los hijos ya son grandes, ya hacen sus vidas, ¿sí? Em, ¿Cómo se llama? Entonces el síndrome del nido vacío es como cuando se van los hijos y quedan la pareja conyugal. Entonces como, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Mm? O bien, ¿qué era lo que organizaba esta familia? Porque muchas veces las familias se organizan en torno a los hijos, pero cuando los hijos ya están grandes, ya logran cierta independencia. ¿Mm? Y de hecho el nido vacío no es necesariamente como cuando se van los hijos, muchas veces cuando ya están grandes y no sé, están estudiando, pasan menos tiempo en la casa. ¿Mm? Y puede generar como esta sensación de como desorientación familiar, como bueno, ¿por qué hacíamos lo que hacíamos? ¿Mm? Ya, sí entiendo. Sí. Y a Amelia uno ve, no sé, pues puede ir acompañando como el modo en que se reinventan también. La pareja conyugal, ¿te acuerdas? Como subsistema, ¿sí? Ahí puede aparecer, por ejemplo, no sé, hay muchos padres que para evitar la sensación de nido vacío, por ejemplo, y todavía son relativamente jóvenes, planean y tienen otro hijo. Hay padres que, por ejemplo, dicen ya nos vamos a dedicar a viajar, por ejemplo. Hay otros padres que se separan, hay como un montón de formas de resolución que tiene como este síndrome. ¿Mm? Y es como más probable que eso pase cuando es un padre que, por ejemplo, vive con sus, no sé, dos hijos o con un hijo y después se va o pasa menos tiempo en la casa. Claro, sí, de todas maneras es como, claro, lo puede vivir quizás con un poquito más de intensidad, alguien que, por ejemplo, no solamente que esté con un solo, o sea, no sé, se dice que es como más fuerte en padres como, o en familias monoparentales con un solo hijo, que ahí es como bien difícil, ahí se puede quizás poner el sistema un poquito más aglutinado, ¿no? Como un poquito más rígido, así como intentos de que el hijo no se, o la hija no salga, ¿sí? Pero pues uno ve en familias saludables que al fin y al cabo cada etapa del ciclo vital a nivel familiar o a nivel individual son duelos también, ¿sí? Son duelos, es como en algún punto cuando los padres ven a un adolescente, también hacen un duelo los padres, ¿no? No era ese bebito chiquitito que los necesitaba 24/7. Siempre es como que en cada momento del ciclo vital hay ciertos duelos por ambos lados, ¿sí? Por el lado del niño que se va haciendo adolescente, después adulto, y también por el lado de los cuidadores. Bueno, con respecto tenemos aquí aspectos de la entrevista, ¿no? Está el motivo de consulta, que hemos dicho los motivos por los cuales acude a buscar ayuda, lo habíamos distinguido el motivo de consulta manifiesto del latente. Aquí es muy importante precisar el cuadro actual, ¿sí? Y en el cuadro actual iría todo lo que tiene que ver con la sintomatología. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en términos conductuales, podemos ver, no sé, un paciente, nosotros habíamos estado trabajando con un paciente la semana pasada que inventamos. Pero al final me quedé con otro caso, ¿no? A ver. No. ¿Se acuerdan que hemos visto el paciente de 25 años que se independiza hace un año y refiere, cada vez que hablo con mis papás me irrito, me enojo mucho y no quiero saber más de ellos, pero después siento culpa? ¿Se acuerdan? Entonces, por ejemplo, en términos de sintomatología, uno debiese, por ejemplo, indagar si es que hay alguna alteración conductual, ¿no? Puede que no la haya, pero por ejemplo, no sé, en términos conductuales puede ser quizás alguna expresión de desregulación emocional. No sé, pues cada vez que termina hablando con los padres, por ejemplo, tira las cosas contra la pared. ¿Mm?
no sé, por ejemplo, se preocupa mucho de, o sea, cada vez que termina de hablar con los papás por teléfono, apaga el teléfono para que cerciorarse de que los papás no vuelvan a llamar, ¿sí? Ahí es como importante explorar todas las conductas que pueden estar vinculadas al motivo de consulta. Por otro lado están los síntomas de carácter más, uno lo podría llamar como más psiquiátricos, ¿no? Que podría ser ansiedad o algo más bien depresivo. Recuerden que lo ansioso tiene que ver mucho como con estar muy expectante a lo que pueda ocurrir a futuro, disminuye la capacidad de concentración, la persona siente una sensación de inquietud importante. ¿Mm? Justamente la ansiedad puede ir acompañada de esta alteración y bueno, el humor depresivo también, como de esta alteración de los ritmos biológicos. ¿Mm? Y por ritmos biológicos entendemos la alteración del sueño. Recuerden que hemos visto como distintos tipos de insomnio, el apetito, la libido también se ve bien afectada, particularmente en cuadros depresivos. ¿Mm? Es muy esperable que cuando una persona está cursando un cuadro depresivo, la libido esté más disminuida. ¿Mm? Y ahí también vivencias relacionadas, por ejemplo, intensidad, a frecuencia de estas manifestaciones. ¿Mm? Es importante conocer si es que el paciente que estamos tratando ha tenido tratamientos previos. ¿Mm? Y, por ejemplo, si estuvo con alguien del área de salud mental antes, bueno, con psicólogo, perfecto, hace cuánto tiempo, por cuánto tiempo, idealmente explorar por qué se terminó ese tratamiento. ¿Mm? Porque algunas veces, sobre todo en nuestra área, muchas veces hay como más bien deserciones de pacientes, más que una alta terapéutica propiamente tal. ¿Mm? Entonces eso es importante abordarlo también, ¿no? Es como la idea de cuando uno termina una terapia psicológica es porque se cumplen algunos objetivos. Eh, pero es muy común, por ejemplo, encontrar pacientes como de la línea más ansiosa que pueden estar súper adheridos al tratamiento psicológico y de un momento a otro lo abandonan. ¿Mm? Y eso también es importante pesquisarlo. Y también ver qué tipo de tratamiento, porque como sabemos hay distintos tipos de intervenciones, ¿no? Es como quizá la intervención más clásica de la psicoterapia, claro, es una opción, pero vemos que hay, por ejemplo, flores de Bach, que hay, no sé, hay ustedes quizás conocen más que yo, tratamiento con piedras, con cristales. ¿Mm? Y una vez les conté que tuve un paciente en el hospital con una psicosis inducida por sustancias. ¿Mm? Él fumaba mucho THC y, y tenía unas ideas delirantes bien complejas, ¿sí? Pensaba que tenía todo un tema con las dimensiones espaciales, decía que estaba peleando con una chica que conocía en una de estas dimensiones y eso le generaba mucha angustia porque no podía verla. Tenía algunos delirios de referencia, así como que, no sé, por la televisión le hablaba a él o la radio. ¿M? Y justamente cuando exploro esta parte de antecedente previo, me encuentro con que el paciente había estado en un tratamiento de rehabilitación de droga. Y yo, bueno, qué interesante. Sí, que había estado ahí, por ejemplo, póngale usted hace un mes atrás. Y yo, ya, y era una comunidad terapéutica. Y esa comunidad, me va contando el paciente que para que él no fumara marihuana le daban alucinógeno, ¿sí? LSD creo que era. Y hay comunidades que son, o sea, que tienen como financiamiento público, pero hay otras que tienen financiamiento particular, ¿sí? Entonces, a ver, que yo no tengo nada, yo no he leído mucho la evidencia, quizás puede que el LSD sirva o no para disminuir el consumo de marihuana, no tengo idea, pero en este paciente en particular lo psicotizó más. ¿Mm? Sí, entonces por eso es importante saber cómo qué tipo de tratamiento recibió previamente. También a propósito de que si sospechamos
de antecedentes suicidas, ¿verdad? O riesgo suicidal. Es muy importante explorar las hospitalizaciones previas, ¿sí? ¿Cuáles fueron las causas de estas hospitalizaciones? ¿Mm? Estimadas y estimados, hay otra área que es súper relevante, que tiene que ver con las enfermedades físicas. Y yo creo que esto es algo que, no sé si en esta cátedra lo he repetido lo suficiente, pero pucha que lo he repetido en otras cátedras, que efectivamente las descompensaciones del área física, pucha que influyen en el cuadro actual de la persona. Yo no sé si les conté una vez, esta es una anécdota bien cruda, pero recuerdo a un paciente que lo derivaron de un hospital psiquiátrico, que no voy a decir cuál, lo derivaron al hospital donde yo me estaba desempeñando y con la sospecha de primer brote de esquizofrenia, ¿ya? Porque tenía toda la sintomatología negativa. Si usted recuerda, la sintomatología negativa tiene que ver con la bulia, con el autismo, con la anedonia, ¿cómo se llama esto de los afectos? Se me olvida. El aplanamiento afectivo, ¿sí? Y ya, pues, entonces el hospital que les cuento donde llega el paciente, es un hospital que le aplicamos todo tipo de pruebas, no solamente psiquiátricas, ¿no? No solamente Rochard ni cosas así, le aplicamos pruebas de tiroides, de diabetes, de todo, ¿sí? Y podrán creer que este joven no tenía un primer brote de esquizofrenia, tenía un hipotiroidismo, pero muy, muy, muy descompensado, a tal punto que, por supuesto, este chico no tenía energías con suerte para levantarse, tenía energías con suerte para hablar de lo descompensado que estaba de la tiroides. Se le comenzó a tratamiento con levotiroxina y ya está, y empezó a estar mejor, ¿sí? Al cabo de un tiempo, la levotiroxina no hace efecto al tiro. ¿Mm? Entonces, por eso es súper importante que independiente de ustedes, donde ustedes trabajen, ya sea en el público, en el privado, ya sea en APS, sea una hospitalización en una clínica particular, si bien nosotros no somos expertos en, no sé, en el tratamiento del hipertiroidismo, del hipo, no somos expertos en la diabetes mellitus, ¿sí? Sí debiésemos tener ciertas nociones de cómo estos cuadros biológicos afectan, o pudiesen tener la forma de cuadro más bien psiquiátrico o psicológico. Por ahí también es importante revisar antecedentes de consumo de sustancias. Ahí me atacó la dislexia, pero THC, marihuana, OH alcohol, cocaína, pasta base, entre otras. Recuerdo que una vez nosotros hicimos en clase, igual lo podemos hacer acá para que se recuerden, como una pauta de consumo, ¿sí? Que era, por ejemplo, THC. ¿Se acuerdan? Edad de comienzo, frecuencia, cantidad, ¿sí? Solo o acompañado, financiamiento. ¿Se acuerdan o no? Entonces la idea es que uno pueda hacer como una pauta de antecedentes de consumo, como con cada sustancia que la persona nos diga que consume. ¿Mm? Yo creo que justamente en la entrevista es algo muy difícil el preguntar sobre consumo de sustancias. Yo creo que aún existe un prejuicio muy grande hacia las personas que consumen, ¿sí? Y sigue siendo un tema como que hay que ocultar, o sea, me refiero como, por supuesto que en el grupo de pares quizás no es tan relevante ocultarlo, ¿sí? Pero me refiero como a nivel más social, ¿sí? No es como algo bien visto quizás consumir cierto tipo de droga. La adicción es muy mal vista, ¿sí? Así como cuando de hecho debiese tener el abordaje que uno propone para otro tipo eh, de problemas de salud mental. ¿Mm? Y claro, ahí otras hablamos, ponte tú, benzodiazepinas también, que son bastante adictivas y por eso, no sé si han visto, han escuchado que las recetas
de la benzodiazepina son recetas retenidas. Y de hecho, si ustedes ven el loguito, o sea, como el fármaco, hay una estrella verde. ¿Mm? Que es como de, que puede ser muy, o sea, es con receta, la benzodiazepina, por esto que es muy, puede ser muy adictiva. También antecedentes ocupacionales, ¿verdad? Trabaja actualmente, en qué ha trabajado, ¿sí? Si no trabaja hoy, ha trabajado antes, hace cuánto tiempo que trabaja o cuánto tiempo se mantuvo en el trabajo, ¿sí? ¿Qué tipo de trabajo ha tenido? ¿Mm? Y también explorar otros roles significativos, porque lo ocupacional, si bien uno lo liga siempre como al ámbito del trabajo, por ejemplo, el ser estudiante también es una ocupación, ¿sí? Si en caso de personas que son cuidadoras de otras, también es una ocupación. Y acá tenemos rendimiento escolar, ¿verdad? Explorar los logros y dificultades de tipo académico, cómo era la relación con los pares, cómo es la relación con la autoridad. ¿Mm? Otra área que es importante explorar es la red de apoyo. Entonces, ¿con quiénes cuenta la persona en la actualidad? ¿Cuál es la amplitud de la red? ¿Cuál es la calidad de esta red? Y como hemos conversado, esta red de apoyo puede ser compuesta por familia, amigos, sistema sanitario, iglesia. Les voy a mostrar una herramienta que yo he ocupado para explorar red de apoyo. A ver, déjenme buscarla. Miren, es re sencilla, no tiene nada al otro mundo, pero al menos a mí me servía harto como para pesquisar la red de apoyo. Entonces yo le pedí a la persona que escribiera acá, por ejemplo, su nombre y que fuera poniendo a las personas o instituciones como más cerca o más lejos, dependiendo como cuánto o cómo podía contar con ellas. ¿Sí? Entonces por ahí yo encontraba personas, por ejemplo, que no sé, pertenecían a una congregación evangélica, entonces ponían aquí como a los participantes de la congregación y, por ejemplo, no tenían contacto con la mamá o el papá y los ponían aquí más lejos, ¿sí? Quizás tenían un hijo, pero con el hijo era la relación más bien distante, entonces los ponían aquí al medio. ¿Mm? Yo creo que este tipo de formato puede ayudar mucho como a trabajar el tema de la evaluación de la red de apoyo. ¿Mm? Y también que la persona se haga como consciente de con quiénes cuenta. Y por último, la familia de origen, ¿sí? Como quiénes son, qué tipo de relación tienen con la familia de origen, cómo es el ambiente físico-emocional con esa familia de origen. ¿Mm? Y muchas veces es importante pesquisar qué lugar ocupaba en el sistema familiar. ¿Mm? Encontramos, por ejemplo, adultos que históricamente ocuparon, no sé, pues el lugar de mediador, ¿no? Pero en tanto ser mediador no tenían la posibilidad de expresar lo que ellos sentían o lo que ellos pensaban. Hay otros lugares que son muy dolorosos, ¿no? Como el lugar de, por ejemplo, del loco, ¿sí? De la loca, que son lugares que pueden existir en los sistemas familiares, en donde, por ejemplo, el que ocupa ese lugar, lo que diga, como lo diga, da lo mismo, porque siempre va a provenir ya está hablando, por ejemplo, lecera, entonces no es válido. ¿M? Son lugares súper, súper dolorosos, ¿sí? Por eso es importante ahí explorar qué lugar ocupaba la persona en el sistema familiar de origen y también el sistema familiar actual.
Eh, eh, ya, estimados y estimadas, uno puede realizar primeras entrevistas, por ejemplo, por medio de estas plataformas online, ¿sí? De internet, el Zoom, Microsoft Teams. Porque justamente, bueno, le tenemos que pedir al paciente que tenga la cámara prendida para que nosotros podamos verlo o verla. Es muy importante tomar atención del lenguaje o la conducta no verbal. Es decir, prestamos atención a lo que dice, pero también a cómo lo dice. ¿Mm? Y ahí hay un axioma de Václavic que es bien interesante, que dice como no existe la no comunicación. ¿Mm? Que incluso alguien que pueda estar muy apático, muy indiferente, está comunicando. ¿Sí? Profe, disculpe, Siempre se está comunicando. Dígame. ¿está mostrando el PPT o no? Porque no se ve. ¿Va? Parece que me quedé con el otro. Ahí. Este de acá. Ay, sí. Gracias. De nada. Eso. ¿Tienen dudas? Ya. Vamos a dejar entonces la clase hasta acá y nos vemos en 15 minutitos. Son las 3:10 y estamos de vuelta entonces a las 3:25 para la segunda parte, que es anamnesis. Ya, y con eso terminamos la parte de hoy. Bueno, profe, Hola. ¿Sí? Ya pues, nos vemos.